Hola, muy buenos días. Bienvenido a nuestro devocional matutino de Despertar con Hechos de la Iglesia Cristiana de los Hechos de Copacabana. Mi nombre es Kenny y hoy quiero compartir contigo este tema que se viene desarrollando en el transcurso de la semana acerca de los 5 ministerios. Y nos estamos enfocando o basando en el libro de Efesios o en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 11. Y dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hoy vamos a enfocarnos en el tercer ministerio de esta lista, el evangelista. Y el término evangelista viene de la palabra original euangelistes, que significa mensajero de lo bueno. Eu quiere decir bien o bueno y ángelos quiere decir mensajero. Evangelistas entonces habla de un mensajero del evangelio, de las buenas noticias, de las buenas nuevas de salvación. Todo basado en Cristo, o sea que el mensaje siempre es cristocéntrico. En todo ministerio, la base de la autoridad se fundamenta en el llamado. Nadie puede arrogarse el derecho de ser evangelista sin ser llamado por Dios. Eso no quiere decir que nadie más pueda evangelizar, solo que hay un llamado especial o hay una autoridad especial para quienes Dios les da este llamado. Así que podemos decir que el llamado es la base principal de la autoridad de un ministerio evangelístico. Y como ya les había dicho, aunque hay un don ministerial especial como el evangelista, también los creyentes o todos los creyentes debemos de evangelizar. Todos los creyentes debemos de compartir esas buenas nuevas de la palabra. Esto no es un asunto de organizar una campaña o un evento o algo así en donde reunamos multitudes. Se trata más de un estilo de vida o de algo que nosotros implementemos y que cada mañana o en medio de nuestra oración, en nuestro diario vivir, podamos decirle al Señor que ponga en nuestra vida, en nuestro camino, personas a las cuales podamos hablarle acerca de Él, a las cuales podamos compartirle estas buenas noticias de las que nos habla la palabra de Dios. Aunque todos los creyentes debemos evangelizar, como ya lo veníamos diciendo, el evangelista tiene una unción especial, porque para eso lo ha llamado el Señor, para el evangelismo, y por lo tanto tendrá más conocimiento en esta área del ministerio. Ahora, ¿cuál es la importancia del ministerio evangelístico? La primera de ellas es que es punta de lanza. Sabemos que en el establecimiento de una iglesia, en cualquier lugar se comienza por el evangelismo, y es allí en donde el evangelista o esa persona con este llamado sirve al Señor, predica con el fuego de Dios, con el fuego del Espíritu Santo, y las personas se convierten y de allí sale una iglesia. Por eso decimos que el ministerio evangelístico es punta de lanza en la iglesia. El evangelista también siembra la semilla de la palabra trabajando en conjunto con el ministerio pastoral. Sabemos que el evangelista siembra la semilla, pero el ministerio pastoral es quien la recoge y afirma precisamente a estas personas. Otra de los motivos por los cuales es importante el ministerio del evangelista es que le arrebata almas al enemigo, le arrebata almas a Satanás. Y en Hebreos 4:12 dice la palabra, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Sabemos que el evangelista pone su vida al servicio de Dios y a través del mensaje que Dios pone en sus labios, llama a las personas al arrepentimiento y les muestra el gran amor de Dios y la salvación que tiene para ellos. Podríamos decir que los evangelistas son quizás de los ministerios más atacados por el enemigo,
porque están directamente relacionados con arrebatarle las almas, por sacar esas almas del dolor, de la enfermedad, por sacar todas estas personas que quizás en ese momento no conocen a Dios, sacarlas de ese desconocimiento precisamente y de llevarlos a la luz de Cristo. Ahora, vamos a hablar de las características y los requisitos del evangelista. Y para estudiar esas características, quiero hablarte acerca de un hombre llamado Felipe. Y es nombrado como evangelista en el libro de los Hechos. Entonces, el evangelista, como primera característica, debe ser un siervo. Y eso lo encontramos, como les decía, en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 5. Allí vamos a encontrar que los apóstoles se reunieron porque algunas personas estaban murmurando acerca de que estaban desatendiendo a las viudas. Y ellos dijeron, nosotros no podemos dejar a un lado o descuidar el ministerio, predicar la palabra por atender a unas personas. Entonces decidieron poner diáconos, poner a 7 personas, dice la palabra, llenas del Espíritu Santo y con ganas de servirle al Señor para que fueran ellos quienes se encargaran de esto. Y entre estas personas, entre estos 7 jóvenes, entre estos 7 hombres, estaba precisamente Felipe. Felipe, antes de ser evangelista, fue un diácono sirviendo en las mesas y en cualquier lugar en donde los apóstoles se lo pedían. Ahora, si tienes el llamado de evangelista, tu servicio será vital. La Biblia también dice que al que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Amén. Quizás cuando recibimos ese llamado de parte de Dios, inmediatamente se vienen a nuestra mente naciones, se vienen a nuestra mente quizás una tarima grande con multitud de personas, pero hay que saber que obviamente hay que empezar sirviendo a Dios en lo que estamos en este momento. Y si es un grupo familiar, lo hacemos con todo el corazón, lo hacemos con todo el amor. Sabemos que en ese momento pues no estamos en los grupos familiares, pero cuando se termine este tiempo vamos a poder ir a predicar el evangelio con toda la libertad del mundo. Vamos a poder ir a predicar y enseñarle a las personas acerca de Dios. Entonces es allí cuando Dios también va a hacer que nuestro ministerio crezca, nos va a utilizar en milagros, en prodigios, en todo lo que Él ha puesto en el evangelista. Entonces, primero debemos servir en donde estamos, en el lugar que Dios nos ha puesto, dar fruto, y Dios nos llevará más allá a donde Él quiere, a la plenitud de nuestro ministerio. Amén. Dice, Jesús vino a servir y no a ser servido. Y este ejemplo Él nos lo dio estando con sus apóstoles. Otra de las características del ministerio del evangelista es que lo siguen los milagros. Y esto está en el verso 6 de este mismo libro de los Hechos. Dice, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Felipe no solo predicaba de Jesús, sino que las señales que Jesús hizo, y como Jesús mismo lo dijo, aún mayores, también las hizo Felipe. Y esto llamaba la atención de las personas. Sabemos que los milagros nos muestran el poder, la grandeza y aún el amor de Dios hacia nosotros. Y esto lleva a que las personas crean. Esto hace que las personas tengan fe, obviamente, en que Dios, si pudo hacer ese milagro, va a poder cambiar su vida, va a poder cambiar cualquier cosa que lo necesite. Ahora, de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos cuando dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en la ciudad. Entonces, mira, el evangelista también es usado en sacar demonios, en expulsar demonios. Como te decía ahorita, el evangelista le roba almas a Satanás, o no se las roba, se las arrebata,
porque las almas sabemos que son de Dios. Entonces, ese es un medio especial que Dios utiliza para mostrarse, para mostrar su gloria y todo lo que puede hacer. Ahora, un requisito o algo que debe hacer el evangelista es escuchar y obedecer la voz de Dios. Y eso lo encontramos en el verso 26. Cuando un ángel del Señor le dice a Felipe que vaya al sur, que está de camino al desierto y que allí espere un momento. Y cuando Felipe iba, dice que se encontró o que por el camino iba un eunuco etíope en un carro. Y cuando él lo vio allí, le dice el espíritu que se acerque. Y cuando él se acerca, dice que este eunuco estaba leyendo la palabra de Dios. Estaba leyendo el libro de Isaías en el capítulo 53, en donde dice que como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Y la pregunta o la duda, la inquietud que tenía este eunuco era que a quién se refería el profeta en este pasaje, si se refería a él mismo o a otra persona. Y esto lo utiliza Felipe precisamente para hablarle acerca de Jesús y de su evangelio, para darle las buenas nuevas, para anunciarle lo que Jesús podía hacer. Y dice que después de esto el eunuco, cuando van en el camino, ve agua y le dice a Felipe, bueno, ahí hay agua, estás tú, entonces ¿qué impide que yo me bautice? Y los dos descienden del carro, Felipe lo bautiza y después de esto dice la palabra que Felipe es llevado por el Espíritu a otro lugar. O sea, el eunuco no lo volvió a ver, pero después de esto, este hombre dice que se va, sigue su camino alegre. Entonces mira, aquí el Espíritu Santo, Dios, cambió la vida de una persona. Pudo bautizarse una persona que creyó en Jesús después de que Felipe escuchó y obedeció la palabra de Dios. Otra característica es que anuncia el Evangelio de Cristo. Y aquí, en ese relato que te dije, que te acabé de decir o de contar, precisamente habla de eso, de que Felipe le habló exactamente de Jesús. Felipe le habló de las buenas nuevas del Señor. El Espíritu Santo es su guía. Recordemos que fue el Espíritu Santo el que le dijo a Felipe que se acercara al eunuco etíope. Fue el Espíritu Santo quien lo guió y Felipe obedeció. Y el evangelista también siente algo que es lo que lo lleva precisamente a predicar, a anunciar la palabra, y es el amor por las almas. Y eso está en el libro de Romanos capítulo 10, en los versos 14 y 15, en donde dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Y sabemos que quizás muchas veces los evangelistas tienen que dejar a sus familias, tienen que dejar quizás las comodidades que tienen en su casa, en el lugar donde viven, e ir a lugares remotos en donde obviamente la soledad por algún momento los va a atacar, porque van a pensar en la familia que dejaron por un tiempo, por ir a predicar la palabra de Dios. También quizás tienen que pasar por necesidades. Hay pueblos en donde no hay agua, donde quizás no hay electricidad, que es algo a lo que normalmente todos estamos acostumbrados. Y ese tipo de personas ama tanto las almas, está tan apasionada por esto que no les importa, y lo hacen con alegría, lo hacen con amor, porque saben que Dios se alegra en lo que hacen. Los evangelistas también muchas veces, gracias a Dios en nuestro país no sucede, pero muchas veces son atacados. Y precisamente leía en estos días una historia
o más bien una noticia, de un evangelista que estuvo hace 7 años en China y dice que estaba predicando, pero pues les toca hacerlo de una manera muy, muy secreta, por decirlo así, de una manera muy discreta. Y a pesar de eso, algunas personas se dieron cuenta, le dijeron a las autoridades y comenzaron a seguirlo, hasta que lo descubrieron y lo tomaron preso. Cuando lo toman preso, no simplemente lo meten a la cárcel, sino que cuenta él en este testimonio que estuvo 6 días en donde recibía todo tipo de abusos, en donde fue torturado, y dice él que después de todo este tiempo quedó con secuelas, con problemas físicos debido a las torturas a las que lo sometieron. Entonces, gracias a Dios, en nuestro país eso no sucede, pero hay otros en donde este tipo de personas que tienen este ministerio tienen que someterse a esto por amor a Dios, por amor a su obra, por amor a la mies. Y en la Biblia podemos también ver muchos ejemplos. Los apóstoles, Jesús mismo, sabemos que Él murió por predicar acerca del reino, por mencionar, por decir que era el Hijo de Dios y por decir que era el Salvador. Entonces, también podemos ver que el apóstol Pablo en Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces sabemos que estos siervos de Dios, estos evangelistas, tanto de la Biblia como los que tenemos ahora, como los que son llamados ahora, todo lo que hacen, lo que dejan a un lado, lo que quizás se pierden por el tiempo que invierten en la obra de Dios, lo hacen por amor a las almas, por amor a aquellas personas por las que murió Jesús. Y hoy, como conclusión, quiero decirte que el oficio del evangelista será necesario hasta que llegue a la madurez de Cristo mismo, como lo dice en Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Las buenas nuevas deben ser compartidas y tenemos la mejor noticia de todas. Y es que Jesús murió, pero resucitó, y que Él salva a todos los que le invocan. Si unimos la evangelización personal, la que tú haces como siervo de Dios, como creyente, con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia, con este ministerio, con esta evangelización ministerial, la iglesia va a experimentar su más grande crecimiento en todos los tiempos. Y así podremos cumplir el propósito de Dios, que es precisamente que todas las almas sean salvas. Amén. Entonces hoy quiero que me acompañes a orar. Quizás si tienes el ministerio del evangelista, si eres un evangelista llamado por Dios, si ya lo sabes o si en tu corazón está ese deseo, si quizás dices: Señor, yo quiero ser evangelista, entonces quiero que oremos para que Dios ponga en nuestro corazón también ese deseo de predicar, ese deseo de compartir el mensaje, las buenas nuevas de Dios. Amén. Cierra tus ojos y vamos a decirle: Padre, estamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias, Señor. Gracias, precioso Jesús, porque sabemos que todo lo haces perfecto, Dios. Y hoy quiero presentar delante de ti, Señor, la vida de aquellos a los cuales tú has llamado en este ministerio, Señor. Aquellos evangelistas que tú has escogido, Señor, a los cuales, Jesús, les has hecho este llamado, Dios. Yo te pido, Jesús, que comiences a poner en su corazón ese ardor ferviente, Señor, ese amor, Padre, por las almas, Dios. Que cada uno de nosotros también, aún como creyentes, Dios, podamos sentir la necesidad de compartir de ti, Señor, de hablar de ti a toda persona que se cruce por nuestro camino, Dios. Padre, que hablemos a tiempo y a destiempo, como lo dice tu palabra, Señor. Te pedimos, Jesús, que tu hermoso Espíritu Santo nos ayude, que tu hermoso Espíritu Santo
nos hable, Señor, y que pueda venir la obediencia, Señor, a nuestras vidas, Jesús, para hacer lo que tú nos dices, Señor, para seguir tu voluntad, Padre. Ponemos delante de ti, Señor, a todas estas personas que entregan su vida a diario, Señor, por compartir tu palabra, Dios. Te pedimos que las guardes, que las bendigas, Señor, y hoy nos unimos a ese propósito que tiene, Señor, de salvación, Padre. Sabemos, Jesús, que otra manera de evangelizar, Señor, otra manera de ayudar en el evangelismo, Señor, es también orando por estas personas que comparten tu palabra, Dios, para que les des cada día más sabiduría y entendimiento, Señor, para poder hacerlo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Hechos Copacabana. Allí puedes enterarte de todo lo que publicamos. Si quizás no has visto los videos anteriores a este acerca de los ministerios, te invito para que los busques y puedas acceder a este conocimiento. También para que puedas darte cuenta de nuestras reuniones y de todo lo que hacemos, de los devocionales que diariamente presentamos. Y recuerda que nada hace más útil a una persona en la tierra que estar preparada para ir al cielo. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.